tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Mundi. Como siempre, un abrazo, un saludo para todos. El día de hoy, otro video rápido e interesante. Vamos a revisar qué ocurre tanto en el mercado de criptomonedas, porque Bitcoin consigue esos $38,000 que proyectamos en mi video anterior, sino además vamos a hablar de lo que está pasando con el mercado de acciones en China. Porque si ustedes recuerdan y han visto mi canal bastante, saben que estábamos esperando ese rescate financiero que iba a llegar sí o sí en China. Conozco muy bien ese mercado, entiendo la forma en la que se mueve en el mercado chino y ellos iban a tratar sí o sí de evitar una crisis mayor. Entonces yo les voy a explicar hoy de qué va esto y por qué razón está haciendo NIO 13% o BABA 8 o 9% el día de hoy a raíz de la noticia de este rescate. Pero en mi opinión este rescate apenas comienza, así que podríamos ver mucho más de esto en los próximos meses y creo que el mercado de China en especial en este momento que viene un rescate importante puede empezar a repuntar con fuerza. Ahora, tengan en cuenta que también tenemos algunos otros riesgos en el mercado. Vamos a ver qué pasa con el mercado accionario de Estados Unidos, que se mantiene bastante fuerte. De hecho, rompe esa resistencia a la que estábamos hablando nosotros. Hace el nuevo máximo que también comentamos que podía ser, pero con una ventaja. Empieza a frenarse en esa zona y podríamos ver que la corrección todavía esté en la mesa, digamos. Entonces vamos a ver qué pasa, si se puede dar esa corrección. Hoy les muestro un poquito esa proyección que podría ser esa corrección y hasta dónde puede llegar una vez haga la corrección o inclusive si sigue después de este movimiento alcista que rompe el primer techo. Bitcoin ha conseguido ya un soporte importante, así que ese soporte vamos a ver que si es o no un buen punto de compra en este momento y ver cuál sería el siguiente nuevo punto de compra. Así que está buenísimo el programa, no se lo pierdan, no siendo más amigos, ¡empecemos! Y voy a empezar con el calendario económico rápidamente por una razón. Y es porque en el calendario económico vamos a ver una noticia importante que no hay muchas noticias en esta semana que sean importantes. Vamos a tener el PMI manufacturero que quizás pueda mover un poco si se da alguna sorpresa. No se espera ninguna sorpresa. Los inventarios de petróleo crudo no van a ser ninguna sorpresa tampoco. Pero tenemos el PIB trimestral el día jueves 25 de enero. Ahí sí les digo, estén atentos porque si aquí se da alguna sorpresa, el mercado puede interpretarla positiva o negativa dependiendo de cuál sea esa sorpresa. Estamos esperando un 2% en este último cuarto trimestral, digámoslo, que se hace y vemos como el 2% que se está esperando es mucho menor que el 4.9% anterior. Entonces, se espera más bajo. Esto podría resentir el mercado, pero si es más bajo de 2%, quizás resienta más el mercado. Ahora, si es mayor a 2%, esto podría alimentar un poquito más ese momento que trae el mercado accionario alcista. Entonces, estén atentos porque este número es importante esta semana, el único número importante que yo veo dentro del calendario para esta semana. Pueden revisar algunas otras cosas como los precios de gasto del consumidor subyacente, que también son importantes. Este es uno de los que más le gusta a la Fed el viernes 26 de enero. Y si el gasto subyacente es mayor a 3%, pues también puede resentirse el mercado. Y si es menor al 3%, vamos a ver un mercado que empieza a coger mucho más fuerza. Entonces, este es un dato inflacionario que a mí me gusta en lo personal. Voy a estar pendiente del PCE y creo que deberían también estar muy pendientes ustedes a lo que puede pasar el viernes con este dato. Tenemos dos datos importantes esta semana, el PIB el jueves y el PCE el viernes. El PCE quizás puede ser mucho más fuerte en movimiento que el PIB si se da una sorpresa importante en este número. Así que muy atento. Me alegra que se espere menos que los 3.2% de la vez pasada. Esperemos que pueda mantener ese pronóstico, digamos, esa proyección a 3% o menos. Después tenemos la semana de earnings que ya empieza a coger fuerza los earnings y estén atentos porque aquí va a haber mucho movimiento. Tenemos al cierre de hoy Netflix, que va a ser bastante interesante. Ya tuvimos esta semana algunas como por ejemplo United Airlines, que terminó dando un pronóstico, una sorpresa importante, más de 10% de sorpresa. Y las aerolíneas empiezan a subir. Nosotros tenemos aerolíneas, tenemos a DAL, tenemos a UAL, tenemos a American Airlines. Inclusive me parece que, y hoy vamos a hablar un poquito de Boeing, puede estar en una zona de compra importante a pesar de todos los problemas que está teniendo Boeing. Creo que esa cantidad de problemas han llevado el precio a un punto en el que se vuelve apetecible. Ahora, por otro lado tenemos a Netflix. Y Netflix, el cierre de esta semana puede ser interesante. También puede mover un poco las tecnológicas. Esta puede ser una apuesta interesante para los que les gusta un poquito correr un poco de riesgo al cierre. Netflix al cierre da reportes. Tenemos Texas Instruments, tenemos Intuitive, otras muy buenas, Stride por ejemplo. Después a la apertura el miércoles, AT&T tenemos
ASML, tenemos Abbott, tenemos Progressive, una de las que va muy bien. A mí me gusta mucho esto más. Si Progressive le va bien, posiblemente el Lemonade se pegue un poquito a esa euforia en la parte de las empresas de seguros. Así que está interesante. Tenemos a Tesla después del cierre el miércoles. Atentos a Tesla. IBM, ServiceNow, Alam. Tesla podría estar reportando malas ventas en mi opinión. Así que estén atentos. Creo que podría ser. A ver, no estoy diciendo que entren en corto, pero estoy diciendo que las cosas no están tan bien en este momento para las ventas de automóviles y sobre todo los carros eléctricos están. Hay un nuevo recorte en ventas un nuevo recorte de precios en Tesla hace unos días. Venimos de 2 recortes adicionales, los precios han caído al piso completamente. Creo que eso es una señal de que no están vendiendo al mismo ritmo y por ende creo que podrían reportar algo malo. Así que estén atentos a lo que puede decir Tesla el miércoles. A la apertura del jueves American Airlines, lo contrario, creo que American Airlines podría dar sorpresas. Ya vimos a United dando sorpresas. Yo viajo en American Airlines, de hecho he viajado mucho en los últimos 3 meses y les puedo decir que están hasta el tope en todos los vuelos. Creo que ha sido una buena temporada y para tanto el sector hotelero, pero también como para el sector de aerolíneas. A pesar de que empiezan a haber campanas de COVID nuevamente, creo que el reporte va a ser positivo. Creo que vamos a ver algunas sorpresas en ese reporte, así que podría ser bueno. Alaska Airlines también. Alaska Airlines tuvo un problema con el Boeing. Los Boeing que tuvieron problemas y tuvieron que bajar algunos de sus aviones. Lo mismo le pasó a United, por lo que no va a ser del todo perfecto. American Airlines tuvo menos problemas con eso, por eso es que creo que puede ser de las que mejor reporte, pero creo que Alaska también podría ser positivo. Intel, Visa. Intel creo que va a tener muy positivo, los chips se están vendiendo muy bien. Intel no está a la altura todavía de los otros chips, pero está llegando a ese momento. Intel se ha quedado mucho, pero creo que puede tener un buen reporte. Visa no creo que tenga mal reporte tampoco. Y bueno, ahí tenemos American Express y tenemos a Capital One, bancos y préstamos. Levi's, vamos a ver si les fue bien o no en las ventas de Navidad. Así que estén atentos, bastante interesante el calendario de earnings. Esto también va a empujar o no el mercado accionario, en general los índices. Así que estén atentos porque lo que veamos acá puede ser reflejarse en el mercado accionario en general, en el índice. Ahora, la noticia importante del día es que China contempla un paquete de 278 mil millones de dólares o en Estados Unidos 278 billones de dólares para estabilizar su mercado bursátil. Para ello van a ir a cuentas que tienen offshore y esas cuentas offshore les van a tratar de conseguir ese dinero para ir a comprar acciones. Ahora yo les digo una cosa con respecto al mercado chino en general. Los chinos, ellos viven de apariencia, a ellos no les importa la realidad más que se conozca la realidad. Después ellos adentro tratan de arreglar el problema. Entonces vemos cómo hay datos de, por ejemplo, empleo en los jóvenes que nunca reportaron por 7, 8 meses y ahora salieron con que están en el mejor, cuando todo el mundo sabe que están en el peor momento. Entonces es difícil creer nada que venga, ningún número de China o de Rusia pues, se puede creer. Son dictaduras que esconden la realidad. Pero lo que sí podemos ver son los números. Y en base a los números sabemos que hay muchas cosas que están mal en este momento. Hay bastantes empresas quebrando, hay muchos, sobre todo los inmobiliarios en China están muy mal, las ventas han caído muchísimo y el desacople del oeste, el desacople del oeste en este momento en general, el West, estás generándoles un problema muy grave porque las empresas empiezan a tener problemas con el inventario, no se vende y las ventas han bajado muchísimo. También las restricciones de las políticas restrictivas en los países como Estados Unidos o en la Unión Europea ha creado un problema también de que no hay dinero para comprar mercancías y eso ha generado que muchas empresas chinas empiecen a quebrar. Así que considerando todo esto, no me extraña que veamos números negativos, que haya pánico en este momento en la bolsa de China y que estuvieran cayendo más de un 3% en el día anterior. Ahora que dicen que van a ir a comprar acciones, que van a rescatar la economía, vemos una euforia, vemos NIO haciendo 13%, BABA haciendo un 8%. Es normal ver este tipo de reacción, la estábamos esperando en este canal. Yo he hablado mucho con ustedes de que China no iba a permitir que el mercado accionario entrara en pánico y creara una crisis mayor en los inversores chinos. No iban a dar tampoco la imagen de que China está quebrando. Ellos prefieren morirse con los pies, con las botas puestas, como dicen, y eso hace que
consigan el dinero que tengan que conseguir, compren acciones si tienen que comprar, van a maquillar todos los números lo que más puedan mientras solucionan los problemas internos, y eso es una garantía para que el mercado accionario crezca, porque no van a dejarlo derrumbarse. Ahora, esto no quiere decir que está bien la economía china, hay que ver cuáles son esas medidas y si Occidente, al bajar las tasas de interés, que lo piensa hacer este año Estados Unidos y algunos países de Europa que ya están bajando sus tasas de interés, creen la demanda suficiente para mantener a China. Porque yo lo he dicho antes, sé que mucha gente que no le gusta que le digan estas cosas, pero la realidad no se puede ocultar con los dedos. Y China es un apéndice de Occidente. Si Occidente deja de comprarle a China, China se quiebra inmediatamente. Y eso es lo que está pasando. Y por eso es que es importante que se mantenga el flujo de las economías, tanto occidentales en general, de compras, ¿de acuerdo? De compras y de mayor demanda de las economías occidentales. Occidente tiene que mantener ese tipo de flujo para que China se mantenga estable, ¿de acuerdo? Y ahí vienen los problemas, porque si China no consigue manejar esa demanda o mantener esa demanda, van a seguir teniendo dificultades. Pero en la opinión personal creo que es buen momento para hacerse de... Bueno, ya hicimos varias compras. Hicimos compras en NIO, en Baba nuevamente en los 73, 74 dólares. Tenemos a NIO empezando a escalar. Podría montarse a los 8 o 9 dólares pronto. Creo que esto puede ser positivo para las acciones chinas de aquí a mediados, fin de año inclusive. Creo que JD, por ejemplo, es otra que se puede beneficiar, y algunas otras chinas que podríamos ver en el canal. Aquí les traigo a Baba, por ejemplo, siendo un máximo el día de hoy, con una ganancia del 7%, como la pueden ver acá. Si ustedes ven a NIO, está haciendo un 9% en este momento, pero llegó hasta un 13%. Hay una pequeña rechazo de esta zona, sobre todo en la resistencia esta. Pero esto es la primera reacción de mercado a este paquete de incentivo que viene desde el gobierno chino a comprar acciones y a tratar de salvar la economía. China está considerando un paquete de 278 mil millones destinado a estabilizar su mercado bursátil. Los fondos provenientes mayormente de cuentas offshore de empresas estatales se utilizarán para adquirir acciones a través de enlaces de bolsa de Hong Kong. Adicionalmente, se asignarán 300 mil millones de yuanes para inversiones locales a través de China Security Finance Corp. Van a seguir inyectando dinero en el capital en el mercado, van a imprimir, si necesitan imprimir, van a hacerlo, porque no van a permitir que se cree una crisis mayor. Tenemos también acá en Quanfury, si ustedes ven, tenemos una de las que les comenté la vez pasada, es ChargePoint Holding. ChargePoint Holding, de hecho, empieza a tener un muy buen repunte después de ese mínimo que hizo en los 1.60 aproximadamente. Ya va por 2.10, muy por debajo de lo que hablamos en los 1.70 que les había comentado. Ya van casi un 20% aproximadamente desde la recomendación, así que bastante bien, bastante buena las posibilidades que se están viendo en esa acción. Tenemos a DocuSign, tenemos a las acciones de petróleo que se mantienen ahí a punto, están digamos a tablas, pero seguimos invirtiendo. Por ejemplo, vemos a Plug, que tuvo una fuerte caída, está haciendo un 14% el día de hoy, bastante sólido, tuvo hasta un 20%, posiblemente vuelva a mantener el movimiento alcista hasta los 4 dólares. De aquí hasta los 4 dólares creo que no va a haber problema en esta compañía. Creo que las noticias que han salido para sobre todo el hidrógeno y toda la tecnología de Plug están creciendo. Creo que van a tener bastante buen repunte de aquí a fin de año. Ahora, tengan en cuenta que vamos a tener un mercado que puede ser alcista en algunos momentos del año, y cuando empieza a ser bajista vamos a tener correcciones normales dentro de estas acciones. Pero el final de año debería ser alcista. Yo espero que tengamos un Standard & Poor's 500 de aquí a fin de año por encima de 5.000 puntos, lo cual indicaría que el año terminaría en positivo, ¿ok? Si tenemos corrección, que podríamos verlas en algún punto a mediados de año, vamos a tener alguna corrección, y estas acciones van a tener algunas correcciones. Por eso es importante que tengan en cuenta que no es una línea recta, que empieces a hacer DCA, que calmadamente compres en las acciones que crean que tienen potencial para aquí a fin de año, porque cuando empiecen los rallies de fin de año vamos a tener un movimiento en casi todas esas acciones positivo, y vamos a terminar el año en positivo con respecto a los precios actuales de estas acciones que tú veas tienen potencial y que yo he mostrado aquí, por ejemplo, muchas de ellas. Por ejemplo, creo que Plug es una de ellas. Creo que caer en Lemonade, por ejemplo, que tuvo un muy buen día el día anterior. Estamos viendo cómo se mantiene estable, estamos más de 16% de nuestra posición. Exas puede ser una de esas acciones que tenga un buen año también. Shopify mantiene muy buen movimiento alcista. Bitcoin tiene una corrección clara que nosotros habíamos comentado. Airbnb, una de las que digo puede ser bastante positiva.
Roblox también me parece que puede ser muy positiva de aquí a fin de año. Meta está invirtiendo muchísimo en chips de inteligencia artificial, la quiere combinar con el metaverso, así que está interesante. Tenemos a DraftKings, que en mi opinión va a romper los 38.000, 39.000 dólares aquí en esta zona y va a conseguir los 40, 45 muy pronto. Yo creo que DraftKings es una de las apuestas más sólidas para este 2024 en mi portafolio, así que estoy bastante contento con esa posición. Tenemos a Charles Schwab y tenemos unas pérdidas en NIO. Vamos a ver si la tengo acá. Bueno, Rivian, que tuvo una caída importante después de ese máximo que tuvo en 24 dólares. Llega este soporte en esta zona. Como les digo, Tesla reporta esta semana, si es malo, podría ser que Rivian se resienta un poco también, pero yo en lo personal creo que Rivian es una compra. Hay que comprar Rivian, hay que mantenerla. Creo que Rivian de aquí a 5 años va a ser la mejor compañía para pelearle a Tesla en carros eléctricos, y a pesar de las malas ventas que podríamos estar experimentando este 2024 a raíz de los miles de políticas restrictivas de la Fed, vamos a tener un Rivian y un mercado eléctrico, inclusive Tesla, bastante alcista de aquí a los próximos 5 años. Creo que Tesla todavía tiene un gran potencial para seguir subiendo, pero nuevas empresas lo van a lograr. Creo que las tradicionales como Mercedes está haciéndolo muy bien. Hay unas que no les está yendo muy bien en esa transición, pero creo que Mercedes, Volvo lo está haciendo muy bien. Y Rivian para mí es la favorita para ir a competir contra Tesla. Así que está bastante bueno. Aquí tenemos las que están perdiendo. Roku, por ejemplo, está casi a tablas en cuanto a las pérdidas. En mi posición estamos en menos 20%, pero en cuanto a la cantidad de dinero invertido en Roku es bastante bajo. Estoy en largo solamente $2.000. Tenemos a Twilio. Tenemos a NIO, que es la que quería mostrarle, que es China, y que tenemos en este momento un menos 18%. Yo he hecho una pequeña última compra. Mi promedio en este momento está en $8. O sea que las personas que entren, por ejemplo, en 6 o 7 o 5, cerca de 6, va a estar mucho mejor que lo que estoy yo en este momento. Así que esa es la ventaja de tener un broker como Quanfury, que es el que estamos viendo aquí, porque entre otras cosas miren toda la información que estoy recibiendo en este momento con Quanfury. Tengo la capacidad de ver lo que están comprando o vendiendo los quanfurianos en tiempo real. Aquí vemos a 4 personas que hicieron compras y una persona hizo una venta. Puedo ver las noticias relacionadas con Bitcoin, puedo ponerlas con acciones, puedo inclusive buscar acciones, noticias sobre la acción que estoy revisando. Tenemos por ejemplo, en estos momentos los dividendos en acciones. Podemos ver cuáles son las que están dando dividendos. Por ejemplo, el martes dieron dividendo. Estas Clorox acaba de dar dividendo y dio $1.20 por acción. Muy buen rendimiento el de Clorox, y lo podemos ver todo en tiempo real en la plataforma. Datos económicos globales, podemos ver cómo está Japón, podemos ver Estados Unidos, Nueva Zelanda, las horas de apertura, podemos ver todo el tipo de información que requiera cada uno de estos activos. Te puedes entrar a verlo y puedes ver la decisión de, por ejemplo, la estimación, el anterior, el pasado, todas las noticias. Vemos aquí, por ejemplo, la confianza del consumidor. Vemos el anterior, vemos el actual, vemos toda esa información, datos en tiempo real, Y eso es muy importante. Además que tenemos los mayores ganadores o perdedores del día dentro de la plataforma, porque son las que tenemos dentro de la plataforma. Pero, por ejemplo, las mayores ganadoras en este momento tenemos a Tokyo Group, tenemos a Plug, que las tenemos en nuestro portafolio con 14%. Tenemos a Bilibili 10%, tenemos a NIO con 9%, que también la tenemos. Y tenemos, por ejemplo, Baba, Baidu, todas estas. Baidu, que es una de las que he recomendado también mucho, con Baba, están teniendo un muy buen día también, que son acciones chinas. Así que eso es lo ventaja, además de que todos los resultados de las compañías están acá, muy, muy sólida la información. Y puedes agregar más módulos a todos los... Puedes inclusive modificar estos módulos. Por ejemplo, puedo achicar un poco mi gráfica, puedo minimizar este módulo, puedo agrandar este módulo. Bastante fácil de utilizar todo en Quanfury. El link para este broker está en la descripción de este video. Si utilizas mi código Daniel, puedes recibir hasta $250 de comisión, de recompensa, perdón. Así que está bastante bueno porque a pesar de que tienes criptos, tienes acciones, tienes ETFs, tienes todo esto demás, tiene una cantidad de información, data. Inclusive si hundes aquí, puedes irte directamente a la gráfica con mucho más, o sea, más espacio de trading. Acá te lo muestro.
Miren, aquí puedes operar directamente, vender, comprar, todo en la gráfica mucho más grande, con una interfaz mucho más fácil de leer. Y acá tienes una más información. Puedes tener las dos abiertas al mismo tiempo, bastante sólido. Vamos a pasar rápidamente al análisis técnico del día de hoy. Tenemos a Bitcoin llegando a los 38.000, donde dijimos que era el primer soporte. Aquí ya ha tocado la zona roja. Entra en la primera zona de compra, que yo les dije, esta es mi primera zona de compra. De hecho, ya empieza a hacer un pequeño rechazo. Vamos a ver si lo puede sostener. El siguiente punto de compra, o el segundo punto de compra, en mi opinión, va a ser en la media móvil de 200, cerca de los $34.000, ¿de acuerdo? Cerca de esta zona, que también es un soporte, si ustedes ven aquí, de este movimiento alcista, el primer resistencia soporte que se dio aquí en esta zona. Aquí vemos los rechazos de esta zona a esta vela, y después vemos cómo soportó esta zona el precio en este punto y crea este soporte, lo cual hace que sea un soporte muy similar a donde está la media móvil de 200, bastante claro que podría ser ese el punto de toma, el segundo punto de compra para Bitcoin. Creo que el primer punto de compra ya lo está tocando, lo tocó de hecho, los 38.000 que habíamos comentado. Se ha hecho la proyección sin ningún problema para Bitcoin y empieza ese movimiento. Ahora, una de las cosas que quería mostrarles es que estamos en 37.03, 40 sobreventa, por lo general 40-60. Yo pongo mi sobreventa en 30 porque me gusta tener una sobreventa mucho mayor. Pero esa sobreventa que yo tengo en 30 ya está en sobreventa Bitcoin en 40, por debajo de 40, pero llegando a los 30. Entonces, atentos porque eso también indica que es una zona de compra para Bitcoin, que el RSI se ponga en venta. Si ustedes ven, cada vez que sale, tiene un movimiento alcista. Si ustedes ven, acá también lo pasó. Salía en esta zona y se da el movimiento alcista. Aquí salíamos en esta zona y se da el movimiento alcista. Así que atentos porque si sale de 30 o toca los 30, puede ser una señal también de que Bitcoin podría ir a hacer un movimiento alcista. Entonces estén atentos, estos son dos puntos claves de compra para Bitcoin. Ya tocamos el primero, vamos a ver si toca el segundo y se está dando exactamente nuestra proyección. En Ethereum también tocó nuestro punto de soporte importante que les habíamos dicho en los 2200, 2150. Nos ha tocado y ya tenemos el primer punto de compra. El segundo punto de compra también va a estar, en mi opinión, en la media móvil de 200. Así que se han dado el primer punto de compra tanto en Ethereum como en Bitcoin. En el caso del índice bursátil, este era el punto de venta, en mi opinión. Se ha ido un poquitico hacia arriba, si ustedes ven, 0.8%, casi un 1% fue el máximo. Creo que va a corregir esta zona. Creo que empieza a darse la debilidad que estábamos esperando. El RSI sigue débil. Y si ustedes ven, se ha generado ahora una divergencia clara bajista. Esa divergencia bajista que está teniendo este primer rechazo está dándome a mí a entender que podría venir esa primera corrección. Si se da, yo creo que el primer punto importante de soporte, como les había dicho antes, son los 4.700, cerca a la media móvil de 50. El segundo va a ser la media móvil de 200 o esta zona de los 4.560, ¿de acuerdo? Creo que podría empezar a darse esa corrección. Esperaba que se diera aquí porque se estaba dando un segundo doble techo, pero logra romper y genera esta divergencia, lo cual creo que pone más clara y en evidencia que se queda sin fuerza el movimiento alcista. Vamos a ver cómo salen estos earnings esta semana, pero pareciera que el mercado podría ir a corregir. Si no corrige o si corrige hasta los 4.700, el siguiente punto va a ser los 5.000 de resistencia. Tanto si sigue derecho como si lo va a buscar ahorita después de la corrección, este va a ser el primer techo importante psicológico, los $5.000 estándar por 500. Y eso también va para el Nasdaq, que vamos a verlo en este momento con el QQQ. Tenemos este es el ETF del Nasdaq que también lo puedes operar en Quant Fury. Y si ustedes ven, se está dando esa divergencia bajista en esta zona, con el RSI, creo que también indica un pequeño agotamiento de la fuerza del movimiento alcista. Podríamos ver una corrección. Si se da esa corrección, primer punto de toma, perdón, de compra, en mi opinión, va a ser esta, la media móvil de 50 y la media móvil de 200. Creo que voy a mantenerme con esos dos puntos, tanto en Bitcoin, Ethereum, como lo voy a hacer en el Standard Plus 500 y en el Nasdaq. Ahora, en Bitcoin y Ethereum no estoy usando la media móvil de 50 tan clara, ya la rompieron, pero en el Standard Plus 500 y en el Nasdaq creo que pueden funcionar muy sólido esos dos puntos de soporte para hacer compras, primera y segunda compra, si quieres hacer alguna compra en los índices. En mi opinión, el mercado es bullish. De aquí a fin de año vamos a tener un mercado bullish, pero vamos a tener correcciones. Y esas correcciones pueden ser hasta de 10%. En este momento, si ustedes ven una corrección de Nasdaq hasta la primera media móvil,
es de un 3% y la segunda es de un 10%. Así que esos son los movimientos que estoy esperando, más o menos entre 4 al 10%, dependiendo de cuál sea el punto de soporte importante que encuentre el mercado. También véanlo aquí, 3% y acá como un 7-8%, 7%. Vamos a ponerle un poquito menos de 7% al segundo punto, porque no sabemos exactamente dónde va a estar esa media móvil de 200. Podría estar más abajo. En este momento la media móvil de 200 se encuentra a un 9-10%, es por eso que les hablo de 10%, ¿de acuerdo? Y así está el mercado, amigos. No quiero hacerles tan largo este video el día de hoy porque no hay mucha información que debamos seguir más que mantener nuestros ojos en el mercado PIB esta semana y el PSE esta semana, ¿de acuerdo? El precio de gasto personal. Atentos a esos dos puntos claves. Y después tenemos los earnings de las compañías que les comenté al principio del video. Y tenemos a Bitcoin y Ethereum haciendo las correcciones que estábamos esperando desde el principio de año, después de ese blog of top que cantamos también en este canal. Así que la verdad es que estamos leyéndolo muy bien, vamos bien. Hay que esperar a ver los movimientos, cómo se nos dan. Y las oportunidades que hemos dado hasta ahora están bastante sólidas. Yo pondría un poquito más de dinero en las chinas quizás, ahora que empiezo a ver que puede haber ese rescate. Y también podría estar mirando un poco más a fondo lo que está pasando con las otras oportunidades, como por ejemplo Chartport, Plug, entre otras de eléctricas, parece que empiezan a tener algo de momentum. Así que estén atentos y ya lo saben. Un abrazo como siempre, yo me despido, nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao.